Aquella tarde, el sol caía sobre el patio de la casa de la madre de Truong, con un cansancio extraño como el de su propio corazón, después de tantos años esperando en silencio. El patio de siempre seguía igual, la maceta de areca frente al porche, la vieja silla de madera con los apoyabrazos gastados. Pero dentro de ella todo se había vaciado hacía mucho tiempo. El dolor de haber perdido a su hijo ya no era tan punzante como en los primeros años. Se había asentado persistente y constante, como un hábito con el que uno se ve obligado a convivir. La madre de Truong se había acostumbrado a que cada tarde pasara entre una esperanza frágil y su lenta extinción, a sobresaltarse cuando escuchaba un vehículo detenerse frente a la puerta y luego reprocharse por haber esperado demasiado. Se había acostumbrado incluso al silencio, hasta que sonó el teléfono. Ese sonido rompió la quietud de la tarde y la dejó inmóvil en medio de la cocina. Con la mano temblorosa miró la pantalla durante un largo momento, como si temiera que al tocarla todo pudiera desaparecer. Al final contestó. Al otro lado de la línea había la voz de un hombre joven, dudosa, temblorosa, como si tampoco se atreviera a creer del todo en lo que estaba a punto de decir. Señora, perdone la molestia. Yo trabajé cerca del mercado del distrito y creo que me encontré con Truong. Esas palabras hicieron que su corazón se detuviera. Él sigue con vida. Lo vi vendiendo en la calle en el mercado. Su figura, su rostro, son muy parecidos. No puedo asegurarlo al 100%, pero creo que realmente es Truong. El teléfono estuvo a punto de caerle de las manos. Durante todos esos años se había obligado a aceptar una verdad cruel que tal vez su hijo ya no estaba en este mundo, que seguir esperando solo alargaba el dolor. Aprendió a seguir viviendo no porque hubiera olvidado, sino porque ya no le quedaban fuerzas para llorar. Y aún así, con solo esas pocas frases, todos los muros que había levantado en su interior se vinieron abajo. La esperanza, aquello que había enterrado más hondo, despertó de golpe. Se dejó caer en la silla respirando con dificultad, mientras las lágrimas brotaban sin que ella misma se diera cuenta. No era un llanto desesperado, sino un sonido ahogado, atrapado en la garganta como si su corazón hubiera sido arrancado del borde mismo de la desesperación. Sin pensarlo un segundo más, llamó de inmediato a Thieu Nu. Al escuchar la noticia, Thieu Nu quedó en silencio al otro lado de la línea. El corazón le latía tan fuerte que le dolía. Todo ese tiempo había creído que Truong seguía vivo una fe que no necesitaba razones, pero ahora que esa fe estaba a punto de hacerse realidad, sintió miedo. Miedo de que todo fuera un error. Miedo de que esta esperanza se rompiera otra vez como tantas antes. Miedo de que al reencontrarse, Truong ya no fuera el Truong de antes. En los ojos de Thieu Nu se reflejaba una lucha intensa entre la fe y el miedo, entre el deseo de reunirse y el temor de volver a sufrir una herida más. La madre de Truong la miró con los ojos enrojecidos pero firmes. Pase lo que pase, tengo que ir. Mientras exista una mínima esperanza, no puedo dejarla pasar. Thieu Nu asintió suavemente. No dijo nada más. Solo apretó con fuerza la mano de la madre. Estaba fría, temblorosa, pero decidida. Ambas lo entendían bien, el camino que tenían delante podía llevarlas a un milagro, o a una herida que nunca sanaría. Pero si no iban, cargarían con ese arrepentimiento toda la vida. Y por Truong, aún así decidieron ir. Desde el pequeño mercado ruidoso impregnado del olor a pescado y de los gritos que se mezclaban con el viento, hasta los caminos rurales sinuosos cubiertos de polvo rojo, las dos mujeres avanzaban en silencio una junto a la otra. Una era la madre, la otra la esposa. Dos vidas unidas por un mismo nombre, Truong. No sabían con certeza qué encontrarían al final de ese camino. Solo sabían que cada paso cargaba una esperanza tan frágil que bastaría un simple gesto de negación para hacerles doler el corazón.
Se detenían en cada puesto de bebidas al borde del camino. Mesas de madera bajas, vasos de té ya frío, miradas curiosas de quienes pasaban. La madre de Truong preguntaba despacio con una voz acostumbrada a contenerse: «Disculpe, ¿por aquí alguien ha visto a un hombre llamado Truong?» Tieu Nu a su lado añadía enseguida, como si temiera que un segundo de retraso hiciera desaparecer la oportunidad: «Tiene más o menos esta edad. Es delgado, de mirada amable, suele sonreír con tristeza». Algunos negaban con firmeza. Otros fruncían el ceño tratando de recordar. Algunos decían que tal vez lo habían visto, pero no estaban seguros, y luego seguían con su trabajo. Cada respuesta dejaba en ellas un pequeño vacío que se iba acumulando hasta volverse pesado como una piedra. Siguieron caminando. Desde los puestos se adentraron en casas viejas con techos de tejas oscurecidas por el tiempo, portones de madera que chirriaban al abrirse, miradas desconocidas llenas de cautela. Cada vez que preguntaban, la madre de Truong apretaba sin darse cuenta la mano de Tieu Nu, como si temiera que al soltarla la esperanza también se le escapara. Hubo momentos en los que las pistas parecían desaparecer por completo. El mediodía pasó lentamente, con el sol cayendo a plomo sobre el camino del pueblo, calentando la tierra. El sudor empapó la espalda de Tieu Nu. Sus piernas temblaban de cansancio, respiraba con dificultad y la cabeza le daba vueltas. Hubo un instante en que perdió el equilibrio y casi cayó al borde del camino. La madre de Truong la sostuvo de inmediato. Su mano era delgada y temblorosa, pero el agarre era sorprendentemente firme. «Mientras respiremos, seguimos buscando», dijo con la voz ronca por el cansancio y la emoción. «No puedo detenerme ahora». Tieu Nu la miró. En esos ojos no solo había esperanza, sino una fortaleza que dolía, una fuerza que solo tienen las madres que han perdido a un hijo. Asintió, respiró hondo y volvió a ponerse derecha. Por Truong, por el hijo que llevaba en su vientre, y por la mujer que estaba a su lado, que había pasado casi toda su vida esperando un solo reencuentro. Siguieron adelante. Cuando la tarde empezó a caer, el pueblo se volvió más silencioso. Gallinas regresando a los corrales, el crepitar de los fogones encendiéndose en las casas bajas. La madre de Truong se acercó a un vendedor de verduras anciano que recogía unos cestos viejos junto al camino. Preguntó de nuevo la misma pregunta de siempre, pero esta vez con la voz más temblorosa. «Señor, ¿ha visto alguna vez por aquí a un hombre así?» El vendedor se detuvo, frunció el ceño y pensó durante un largo rato. Luego señaló lentamente hacia el final del pueblo, donde el camino se estrechaba hasta convertirse en un pequeño callejón oculto tras una fila de viejos bambúes. «Creo que hay un muchacho así quedándose en casa de una anciana que vive sola por ese callejón. Habla poco. Suele ayudarla con los quehaceres». Esas palabras sonaron como un golpe seco. La madre de Truong y Tieu Nu se miraron. El corazón les latía con tanta fuerza que parecía audible. Ninguna dijo nada, pero ambas lo entendieron: habían llegado muy lejos. Y quizá, solo quizá, el momento que habían esperado durante tantos años estaba justo delante. El callejón no era largo, pero para ellas era el tramo más largo de toda una vida. La pequeña casa de la anciana se escondía bajo la sombra de los viejos bambúes, perdida al final de un callejón estrecho. El techo de tejas oscurecido por los años, las paredes manchadas de musgo verde, y frente al porche unas cuantas macetas secas pero cuidadas con esmero. Todo era sencillo, tranquilo, hasta el punto de dar la sensación de que el tiempo allí avanzaba más despacio que afuera. La madre de Truong se quedó frente a la puerta de madera ya descolorida. Le temblaba tanto la mano que no era capaz de llamar. En su vida había estado ante muchas puertas de hospitales, de morgues, de casas ajenas, pero nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. Miedo de que al abrirse toda esperanza se deshiciera. Miedo de que la persona detrás de la puerta no fuera su hijo. Tieu Nu a su lado apoyó suavemente la mano sobre su hombro.
Ese gesto no decía mucho, pero bastaba para recordarle que no estaba sola. La puerta se abrió despacio. Un hombre estaba allí de pie. Truong. Estaba más delgado que antes, los hombros encogidos, la espalda algo encorvada, la piel curtida por el sol de alguien acostumbrado a vivir a la intemperie. En su rostro se notaban las huellas de una vida errante, pero sus ojos, esos ojos no podían confundirse. Seguían siendo amables, profundos, con esa tristeza tan conocida. Los miró con duda, como si estuviera frente a algo demasiado grande para atreverse a creerlo. ¿Mamá? Solo una palabra, pero le salió temblorosa, rota, como si hubiera tenido que reunir toda su fuerza para pronunciarla. En ese instante todo pareció detenerse. La madre de Truong no alcanzó a decir nada. Rompió a llorar y se lanzó a abrazar a su hijo. Lo apretó con tanta fuerza que dolía, como si temiera que al soltarlo, aunque fuera un poco, él volviera a desaparecer, igual que en esos sueños breves de tantos años. Truong, hijo mío, ¿de verdad sigues vivo? Lloró como no había llorado nunca. Las lágrimas contenidas de años de pérdida, desesperación y culpa estallaron todas en ese momento. Truong se quedó quieto, dejando que su madre lo abrazara. Sus manos dudaron un segundo y luego lentamente la rodearon, abrazando su espalda frágil. Una sensación conocida y cálida, pero al mismo tiempo extraña, lo inundó. El corazón le latía con fuerza, con dolor, como si algo desde lo más profundo estuviera intentando salir. Tieu-nu permanecía detrás. Las lágrimas le caían en silencio una tras otra. No se acercó. No lo llamó por su nombre. No quiso romper ese instante sagrado entre madre e hijo. Solo se quedó allí mirándolo al hombre que amaba, vivo, respirando, presente ante sus ojos. Eso era suficiente. La anciana bondadosa salió entonces de la casa. Su rostro era amable, lleno de arrugas, y en sus ojos se notaba la emoción al presenciar el reencuentro. Los invitó a pasar, sirvió tazas de té caliente que ya se había entibiado, y empezó a contar su historia con calma. Habló del día en que conoció a Truong, un hombre que vagaba sin rumbo, con la ropa rota y la mirada vacía, sin recordar quién era. No recordaba su nombre ni su lugar de origen. Cada tarde se sentaba en silencio frente a su casa. Ella no preguntó mucho. Le dio un plato de comida, un lugar donde dormir, y poco a poco lo dejó quedarse. Es muy buena persona, dijo. Hace cualquier trabajo que haga falta. Pero cada vez que escucha a alguien decir mamá, se queda inmóvil, como si algo le tocara el corazón. En esa paz sencilla, las comidas humildes, las tardes barriendo el patio, las noches, escuchando el murmullo del bambú con el viento, los recuerdos de Truong empezaron a despertar poco a poco. No de golpe, no con claridad, solo fragmentos muy pequeños. Un olor familiar de comida, una voz que aparecía en sueños, un hombre que no dejaba de rondarle la cabeza a Tieu-nu. Aquella tarde, cuando todos estaban sentados juntos, el ambiente se volvió de repente pesado. Truong miró alrededor de la pequeña casa, miró a su madre, miró a Tieu-nu, sentada en silencio frente a él. De pronto un dolor de cabeza intenso lo golpeó. Se llevó las manos a la cabeza, respirando con dificultad. Las imágenes llegaron de golpe. El rostro de Tieu-nu cuando sonreía. La voz conocida llamándolo An Truong. El camino del pueblo, la vieja casa, los días que creía perdidos. Rompió a llorar. Mamá, ya lo recuerdo todo. La madre de Truong le apretó la mano, llorando de felicidad desbordada. Tieu-nu ya no pudo contenerse. Las lágrimas no dejaban de caer. Esta vez ella dio un paso al frente, no para aferrarse, sino para confirmar que de verdad se habían vuelto a encontrar. En esa tarde que se apagaba dentro de la pequeña casa bajo la sombra de los bambúes, los recuerdos regresaron, el amor regresó, y una vida que parecía haberse perdido para siempre, finalmente encontró el camino de vuelta a casa.
Trong bajó la cabeza durante un largo rato. Nadie dijo nada. La pequeña casa bajo la sombra de los viejos bambúes quedó sumida en un silencio pesado. Solo se oía el viento colándose entre las tejas gastadas y el latido acelerado en su pecho. Sentía la cabeza como si alguien la apretara con fuerza. Los recuerdos rotos uno a uno chocaban entre sí y poco a poco empezaban a encajar formando una imagen completa. Entonces Trong levantó la mirada. Sus ojos ya no eran los mismos, ya no estaban vacíos ni perdidos. Ahora había lucidez mezclada con dolor, arrepentimiento y gratitud. «Ya recuerdo». La voz se le volvió áspera, se le quebró. «Lo recuerdo todo». Las lágrimas le cayeron despacio, pesadas. Recordó el accidente de aquel año, ese instante que partió su vida en dos. Recordó el tiempo vagando sin nombre, sin pasado, sin futuro. Recordó las tardes sentado sin rumbo frente a la casa de la anciana, con el corazón vacío sin saber por qué. Y entonces recordó a Tieu Nu. Recordó su mirada siempre fija en la puerta, esperando con desesperación, pero sin rendirse jamás. Recordó los meses en los que ella se sostuvo sola frente a la soledad, los comentarios ajenos, el cansancio hasta el límite. Recordó también el dolor silencioso de su madre sentada cada día frente a la casa, mirando el camino del pueblo, esperando una silueta que no volvía. Tieu Nu rompió a llorar. No era un llanto de desesperación, sino de alivio. Durante años había sido fuerte por todos. Se había tragado las lágrimas repitiéndose que no podía caer. Ahora con Truong frente a ella, vivo, consciente, pronunciando su nombre desde la memoria, por fin se permitió ser frágil. Se cubrió el rostro con las manos y lloró como si nunca antes hubiera llorado. Truong se acercó y se detuvo frente a la anciana. La miró durante un largo momento, una mujer sin lazo de sangre, pero que le había dado una segunda oportunidad de vivir. Luego, lentamente se arrodilló. Las rodillas tocaron el suelo frío. «Si no fuera por usted», la voz le tembló. «Si no me hubiera acogido, quizá no habría tenido la oportunidad de volver. Le estaré agradecido toda la vida». La anciana se apresuró a ayudarlo a levantarse con los ojos enrojecidos. No dijo mucho, solo apoyó la mano en su hombro como lo haría una madre y asintió suavemente. En ese gesto no había despedida, solo cariño. Al día siguiente, la mañana llegó más temprano de lo habitual. Truong estaba de pie frente al porche con una pequeña bolsa a sus pies. Su madre y Tieu Nu estaban a su lado. La anciana lo miraba con ternura sin retenerlo. Ella entendía que pedirle que se quedara sería egoísta. Dejarlo ir era la forma más completa de amar. Truong se inclinó ante ella no una vez, sino durante un largo momento. «Volveré a visitarla», dijo, no como alguien que se quedó de paso, sino como un hijo. La anciana sonrió. En sus ojos arrugados apareció una paz poco común. No necesitaba promesas. Le bastaba saber que en este mundo una vida no había sido olvidada. Truong echó a andar. Regresaba no solo a una casa, sino a su verdadera vida. Regresaba a la memoria, al amor, a la responsabilidad que una vez se había perdido. El camino por delante aún era largo. Pero esta vez sabía quién era. Y sabía algo con certeza: por muy lejos que llegara, ya había encontrado el camino de regreso a casa. Aquella noche la pequeña casa quedó envuelta en una calma poco habitual. En el porche el viento movía suavemente las hojas. La luz amarilla caía sobre el suelo de baldosas viejas, formando sombras tibias. Todo estaba en silencio, como si el mundo entero hubiera decidido apartarse para dejar espacio a un momento muy íntimo. Tieu Nu se sentó junto a Truong. Le tomó la mano, no con fuerza, pero lo suficiente para sentir el calor que se pasaban el uno al otro. En la palma de su mano, el pulso latía más rápido de lo normal.
Llevaba mucho tiempo preparándose para ese instante, pero cuando habló, la voz le tembló igual. Respiró hondo. Estoy embarazada. La habitación quedó en silencio. Truong no reaccionó de inmediato. Durante unos segundos se quedó paralizado. Esas palabras no se convirtieron al instante en alegría. Primero fueron un golpe directo al corazón que aún no terminaba de sanar tras todo lo vivido. Miró a Tieu-nu con los ojos muy abiertos, como intentando asegurarse de haber oído bien, y entonces sonrió. Una sonrisa que se rompió entre lágrimas. La atrajo hacia sí y la abrazó con tanta fuerza que Tieu-nu casi se quedó sin aire. Sus hombros temblaban. No era solo felicidad, era liberación. Era la sensación de recuperar todo lo que había perdido los años extraviados, los días en que pensó que jamás tendría otra oportunidad de ser esposo, de ser padre, de ser un hombre completo. ¿De verdad? La voz se le quebró. «Voy a ser padre». Tieu-nu asintió. Las lágrimas le cayeron sobre el hombro, pero esta vez no eran de dolor. Eran lágrimas de alivio, como si por fin pudiera soltar una carga demasiado pesada. Truong se separó un poco, sostuvo su rostro entre las manos y la miró largo rato. En sus ojos, el arrepentimiento del pasado se mezclaba con una determinación que nunca antes había tenido. «Lo siento», dijo en voz baja. «Siento haberte hecho esperar. Siento haberte dejado cargar sola con tanto». Luego volvió a abrazarla, esta vez con más suavidad. «No dejaré que tú ni nuestro hijo vuelvan a sufrir, nunca más», dijo con firmeza. «Te lo prometo». Esa noche se quedaron sentados juntos durante mucho tiempo. No hablaron de un futuro lejano, solo de cosas sencillas, una casa cálida, comidas compartidas, risas de un niño resonando en el patio. Sueños simples que después de tantas pérdidas se habían vuelto más valiosos que nunca. Truong decidió organizar una boda, sin ostentación, sin grandes celebraciones, solo lo bastante cálida para compensar los años perdidos y lo bastante sincera para empezar de nuevo como se debía. Quería que Tieu-nu entrara en el matrimonio no desde la espera silenciosa, sino desde el orgullo y el respeto. Quería que su hijo naciera en una familia completa, con padre y madre con amor, y con un lugar al que pertenecer. Bajo la luz amarilla de aquella noche, nació una nueva promesa. No una promesa impulsiva de juventud, ni una dicha sin haber conocido el dolor, sino la promesa de dos personas que habían atravesado la pérdida y el extravío, y que al final eligieron quedarse tomados de la mano. Más firme que cualquier promesa hecha antes. La boda de Truong y Tieu-nu se celebró en una mañana llena de sol. No era el sol fuerte y abrasador del verano, sino una luz temprana suave y dorada, que se posaba con delicadeza sobre los viejos tejados y el pequeño patio frente a la casa. El viento movía levemente las palmeras de areca, llevando consigo ese aroma tan familiar del pueblo, olor a tierra, a hojas, al tipo de calma que solo llega después de haber pasado por muchas tormentas. El patio no era grande, pero estaba lleno de risas. Unas cuantas mesas y sillas colocadas con orden, una comida sencilla pero suficiente. No había muchos familiares ni vecinos, pero todos los que llegaron lo hicieron con sinceridad. La gente no venía solo a asistir a una boda, sino a ser testigo de un final que años atrás nadie se habría atrevido a creer posible. La madre de Truong permanecía de pie junto al porche con las manos entrelazadas. Miraba a su hijo, a Truong, vestido con un traje oscuro y sencillo. Sin adornos, sin ostentación, pero sorprendentemente adecuado. El hombre que una vez se había perdido a sí mismo estaba ahora allí, erguido con la mirada serena y firme. En ese instante los ojos de ella se humedecieron. Después de tantos años de búsqueda, de espera, de desesperación y de volver a tener esperanza, todo había valido la pena. No necesitaba nada más.
Ver a su hijo vivo allí de pie consciente tomando de la mano a la mujer que amaba era suficiente para toda una vida. Tieu-nu salió de la pequeña habitación interior. Llevaba un vestido de novia blanco simple pero elegante. Sin brillo, sin volumen exagerado como en los sueños de juventud. Y aún así, cuando apareció el patio entero, pareció iluminarse. Su rostro estaba radiante y en sus ojos brillaba una felicidad tranquila, la felicidad que solo llega después de haber atravesado mucho dolor. Apoyó suavemente una mano sobre su vientre. Un gesto pequeño y natural, pero suficiente para que todos entendieran en esa sonrisa, no solo estaba la alegría de una esposa, sino también la de una mujer que estaba a punto de ser madre. Ese hijo aún no nacido era la prueba más clara de que el amor puede retrasarse pero nunca desaparece. No hubo fuegos artificiales, no hubo coches decorados en fila, no hubo discursos llenos de palabras bonitas. Solo hubo las risas sencillas de la gente del pueblo, solo hubo la mirada llena de amor de una madre. Solo hubo dos personas que alguna vez se perdieron y que ahora estaban juntas en una paz inesperada. Cuando Truong tomó la mano de Tieu-nu frente al altar familiar, inclinó ligeramente la cabeza. El aroma del incienso se extendía, el humo fino subía lentamente, llevando consigo susurros del pasado. Sentía con claridad el calor de la mano de ella real, cercano, imposible de confundir con un sueño. En ese momento, Truong comprendió algo que durante los años de extravío nunca se había atrevido a pensar. La felicidad no es una vida sin rupturas, no es un camino recto sin errores. La felicidad es haberse perdido, haberlo perdido todo, haber creído que ya no había regreso, y aún así, al final encontrar el camino de vuelta. De vuelta a la familia, de vuelta al amor, de vuelta a uno mismo. Tieu-nu apretó suavemente su mano. Truong la miró y sonrió. Una sonrisa sin culpa, sin tristeza persistente, sin remordimientos silenciosos. Solo gratitud por no haberse soltado incluso cuando parecía imposible seguir adelante. Afuera, el sol seguía subiendo. La vida continuaba, pero desde ese día, en aquella pequeña casa, una familia había sido verdaderamente reunida. No perfecta, no brillante, pero completa. Y así, después de todo el extravío, habían encontrado por fin el camino de regreso a casa.